¿Es que acaso el presidente ya definió que cierra el Congreso y gobierna por decreto? No es eso lo que va a ocurrir, pero para entenderlo mejor hemos invitado esta mañana al constitucionalista Fernando Calle. Él ha sido integrante del Tribunal Constitucional y sin duda podría ayudarnos a entender qué es lo que viene ocurriendo. Doctor Calle, buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Qué es lo que ha anunciado el presidente Vizcarra? ¿Puede usted traducirlo en cristiano para que todos entendamos? Bueno, buenos días, Pedro. Sí, yo estoy con ustedes, como mucha gente. Primero que bien duro el presidente, bien duro. Y si es que en realidad estaríamos en el que queremos todos los peruanos, una democracia en la que anuncia él que son las medidas que está dando para que se fortalezca, ya le hubieran exigido que denuncie a las personas todo lo que conocen, porque está diciendo que están protegiendo la corrupción, que están defendiendo sus intereses. Y no haría daño entre la intención que tiene de modernizar, incorporarnos al mundo civilizado, que denuncie pues quienes están, como también he escuchado en el Congreso. Yo le he preguntado, Pedro, como tiene una investigación el presidente, porque ahí he escuchado al congresista decir que renuncie a su inmunidad. Entonces, aquí lo interesante es que todas estas situaciones nos llevan a un producto de la corrupción que no se está combatiendo hace muchos años. Calle, ¿cuáles son los escenarios? Usted como constitucionalista nos puede explicar qué puede pasar, se puede cerrar el Congreso o no y en qué condiciones. El término no es cerrar, ¿no? Porque es disolver. Okay. Cerrar sería volver a la... salvo que presente los tanques y se cierre de verdad, eso sería cerrar. Es la disolución constitucional. Ahora, no es tan sencillo, le diré como lo tiene el presidente. Primero que la voluntad y la opinión pública creo que quisiera que se disuelva, pero lo que estamos ahora en función de los votos del Congreso. Y es meditable que los congresistas que no tienen partido muchos, ni siquiera en la bancada mayoritaria, y ya no hay reelección de acuerdo al referéndum, cosa que es un error, pero está ahí dentro de los errores que paramos cometiendo. Lo cierto es que están midiendo, presumo, son 2 años, haberes, ingresos, año y medio, pero las gratificaciones y tantos beneficios, no todos, además que saben que no van a ir a la reelección. Esperemos, vamos a ver la actitud, porque hemos visto el Congreso siempre a sus voceros decir que cierren, que vengan, que no hay ningún problema, ¿no? Yo le diría, doctor, para que nos entiendan nuestros televidentes, porque ayer leíamos los comentarios que hacían durante 90 Central, 90 Noche. Muchos decían, qué bien, se cierra el Congreso, estamos hartos, el presidente Vizcarra va a poder gobernar, pero claramente esa no va a ser la figura, porque la Constitución no lo establece. El presidente Vizcarra ha anunciado que se va a hacer una cuestión de confianza, es decir, Salvador del Solar va a ir hoy al Congreso y le va a decir al Congreso que hace cuestión de confianza por la reforma política. ¿Qué puede ocurrir ahí? Para empezar, la reforma política es muy amplia, ¿no? Pero segundo, el presidente ha convocado a la población, o sea que estamos más razonables que nos vengan cobrando el peaje y otras, pero aquí va a ir la gente. Primero, que el pedido que tiene que hacer, tiene que convocarse una sesión del Congreso. Tiene que haber una sesión que el Congreso verá en sus tiempos, y que el presidente, en el caso que vea que se distrae, no hay reunión, puede convocar una extraordinaria para esos fines, ¿no? Pues eso podría ser la próxima semana. Puede ser, puede demorar de acuerdo si el gobierno, si el Congreso quiere dilatar un poco, puede haber algunas medidas que se pueda distraer hasta que el presidente convoque una extraordinaria o el Congreso pueda hacer lo suyo. El presidente del Consejo de Ministros asiste, hace suyo los puntos de la reforma política que están en debate. O sea, hace suyas y sobre esas pide un voto de confianza. A ver, aquí, doctor Calle, nos podemos de repente dar algunas ideas. Yo, por ejemplo, me preguntaba ayer, viendo los 5 proyectos de ley que ya el presidente Vizcarra ha adelantado, gracias. ¿Qué pasa si se aprueban 4? O si se aprueban 3 y no se aprueban los 5? ¿Eso da pie o no da pie para el cierre? O bueno, para la disolución. El problema está en la expresión, veremos cómo lo plantean. Porque aquí lo importante sería, usted ha tocado un tema así, es muy importante. Porque el primero, por ejemplo, sobre la inmunidad, ya han pedido una reconsideración y puede tener una solución inmediata. Yo le digo, y comentaba con Pedro antes de ingresar, le decía, por ejemplo, y yo he mandado a solicitud del Congreso una opinión muy sencilla. Ni el Poder Judicial ni el Tribunal Constitucional, es muy sencillo, agregándole a lo que se llama la fragancia los delitos que se conocen: narcotráfico, corrupción, violación, para la inmunidad, para que se sumen a esto y vayan en el día al fiscal de la Nación, tal como lo dice el proyecto del presidente. El proyecto dice
que no podrán ser apresados, detenidos sin la autorización de la Corte Suprema. O sea, lo que usted dice es que tal como está la figura de inmunidad, es nociva y hay que agregar. El artículo, sí, pero tiene que mantenerse. Es más, le voy a decir algo que espero que la población se dé cuenta. Usted ha escuchado en los últimos tiempos que los congresistas dicen: el reglamento vamos a pedir 60 días. O sea, si usted el artículo 16, creo que es menos de los 60 días, por eso yo les decía con mucho cariño, tendrán que crear una ley que haga cumplir esa ley, porque el problema está en los tiempos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si no se cumple a cabalidad, no solo la inmunidad? Sí, el presidente Vizcarra ha anunciado eliminar el voto pero es que no sabemos hasta ahorita qué es lo que está pidiendo por el voto de confianza. Cuando habla de reforma es muy amplio. Veremos en el pedido a qué puntos de lo que han planteado se refiere. La inmunidad, un tema paridad y alternancia para representar ahí, pero primero, antes de tocarle los temas estos, voy a contestar plenamente cuál es el procedimiento y qué podría suceder, ¿no? Pero le ruego reservándome, porque todas esas reformas no son tan buenas como se dice. Entonces, de esto pasa, y de acuerdo a la votación, que creo que es la mitad más un voto de los que estén presentes, le darían la confianza, que es una de las posibilidades, y la población se quedaría sin Congreso disuelto. El Congreso tendría que funcionar, y habiéndole dado la confianza, se supone que ahí van a empezar con más rapidez a aprobar, no como dice textualmente lo que se ha enviado, porque el Congreso, no olvidemos que la fuente, y eso debe saberlo el gobierno, así como el gobierno, el Ejecutivo gobierna en estos temas de carreteras, etcétera, el Congreso desde siglos es el que tiene la facultad de llevar una reforma constitucional a tarea legislativa. Caso contrario, si no, al estilo colombiano del año 91, que inserten un artículo que diga: esta constitución puede reformarse mediante una asamblea constituyente, y ya vamos a la fuente más valiosa, el poder constituyente, porque con tanto problema que el pueblo lo resuelva, ¿no? Entonces, para ir entendiendo lo que usted nos está comentando, el presidente del Consejo de Ministros somete el pedido de confianza. Vamos a ponernos en el primer caso que usted ha mencionado, que el Congreso por mayoría otorga la confianza. Por tanto, no hay disolución. Se cerró el tema, van los aplausos, todo el mundo se va y se supone que el Congreso va a trabajar. Ahora, vamos a ponernos en el otro caso, en el cual el Congreso considera que esto es una provocación y por tanto no otorga la confianza. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Cómo no? Yo quiero felicitarlo por hablar del presidente del Consejo de Ministros, porque aquí hablan del primer ministro donde no existe, ni en la Constitución, ni en la costumbre del lego, digamos, jurisdiccional eternamente parlamentario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el presidente está facultado a disolver el Congreso. Y quiero aclararle, porque estaba escuchando que necesitaría una caída más del gabinete, que es una sola, que no es continuidad, es un solo gobierno, y le diré por qué. Cuando el pueblo ha ido a votar por una plancha presidencial en la que van dos vicepresidentes, el vicepresidente asume para culminar su mandato. Esa es otra curiosidad de debate, si puede postular a una elección presidencial. Entonces, es la continuidad, este sería el segundo gabinete, y el presidente podría disolver el Congreso. Dentro del plazo de 4 meses, que pueden ser 4, 1, 2, el presidente tiene que convocar a elecciones, ¿no?, parlamentarias, para cumplir el tiempo que resta. Como el referéndum ha aprobado la no reelección, por eso alguien en broma decía: esto es un pacto entre el fujimorismo y el gobierno, no podrían postular. Podría postular el 2021, sí, porque ya sería el segundo paso. No dice un periodo, dice no hay reelección inmediata. Entonces, ese nuevo Congreso se tendría que instalar, ¿no? Y mire, todo este lapso, esto es importante, ¿eh? Nadie va a tocar las reformas planteadas, porque no hay quien las pueda hacer. O sea, habría que sumar y que de repente se quede en nada. Porque de acuerdo a lo que convocaría, estamos hablando 4 meses, mientras que se instala, de repente vence el plazo para que se apruebe vía 2 legislaturas extraordinarias. Ahora, doctor, si no se otorga esta confianza y el presidente disuelve constitucionalmente el Congreso y convoca elecciones congresales, no es que el Congreso no funciona. Hay una comisión permanente que está la comisión permanente, que es donde están muchos de esos rostros que han generado reacciones en este momento. Ellos van a continuar y ellos tendrían por rol revisar aquello que el gobierno el gobierno maneja con decretos de urgencia. Esos decretos los envía la comisión permanente. A eso me refiero. Que no necesariamente, que tendrá que dar cuenta al Congreso que se instale con sus dictámenes sobre ello, y el Congreso que se instale va a tener que ver. No deja de ser una pequeña obstrucción, pero es conveniente que la ciudadanía también sepa, porque se escuchan golpes, cosas. No, aquí, mientras se mantengan los cánones constitucionales,
es válido y constitucional disolver el Congreso como vacar al presidente. También es constitucional. Yo quiero hacer una pregunta porque hasta ahora nos estamos planteando dos escenarios y de manera quizá demasiado dicotómica, porque si es que se le da la confianza al presidente Vizcarra, no hay la posibilidad de disolver el Congreso, y si es que no se le da la confianza, sí hay posibilidad. Sí. Pero regreso a mi pregunta porque siento que no ha sido respondida. ¿Qué sucede si el Congreso dice, ok, le damos al gabinete la confianza que necesita, aprobamos la cuestión de confianza, pero luego no hacemos nada? A eso iba. Bueno, no aprobamos los 5 proyectos de ley, o los aprobamos a medias, o aprobamos uno. Lo que dices podría ser un escenario. ¿Tiene el presidente de la República para tomar acciones? Podría ser un escenario, ¿no? Exacto. Y un escenario porque el Congreso es soberano y porque los proyectos que dicen respaldamos están sujetos a que sean revisados. Se supone lo más cercano a lo que envió el presidente, porque acá hay compromisos. Es que lo que pasa es que nos hemos olvidado de los valores éticos, de los compromisos morales y formales. En realidad simplemente se dilataría y probablemente el presidente, si no sale a su gusto, tendría que volver al intento. No se olvidemos que llegado a un año ya no se puede disolver el Congreso. Ya no se puede. Entonces, no habría entiendo su pregunta en el sentido si porque no aprueban la inmunidad como quiere el presidente, puede tomando ese voto de confianza que se le ha dado, disolver el Congreso. No. Tendría que volver a pedir. Bueno, tiene que volver a pedir sobre unos mismos temas, ¿no? E incluso, fíjense, yo creo sinceramente, sí, Pedro, no sé si les pasó lo mismo, cuando llegó el presidente al Congreso acompañado del presidente del Consejo de Ministros y ministro de Justicia, Dios mío, dije, el presidente va a dar una lección, una cátedra como otros países y entramos al camino democrático. Yo pensé que estaba yendo como sucede en cualquier lugar civilizado del mundo, parlamentario, presidencial, se sentaba ahí a debatir sus propuestas, porque el hecho que tú seas presidente no quiere decir que tengan que aprobarte como tú estás haciendo. Además, esos proyectos tienen varias fallas. Yo le voy a decir, por ejemplo, que no sé por qué el Congreso no ha respondido prontamente, ¿no? El hecho de que el presidente de la República, que han aprobado en la comisión, pueda postular al Congreso, que fue el año 79, se repite textualmente lo del año 79, que fue muy criticado, nos va a poner un problemita que no sé si va con la intención de fortalecer la democracia. Ustedes saben que ha dicho el Jurado Nacional que hay como 35, 38 partidos políticos inscritos, habilitados. Entonces, vamos a tener 40 candidatos a la presidencia para ser congresistas. Doctor Calle, ¿qué le parece si, acompáñenos un momento, vamos a escuchar qué opinan las personas en la vía pública, en la calle, ¿no? Adolfo Bolívar son más que importantes. Se encuentra en este momento peinando las calles de Lima, escuchando las reacciones de la población y a ver qué les podemos explicar. De pronto tienen una confusión que vale la pena. Lo tienen hasta los congresistas, ¿eh? Sí, vamos contigo, Adolfo, con esta ruta vecinal extraordinaria, especial. Adelante. Buenos días, Adolfo. Muchísimas gracias. Buenos días con todos los televidentes. Y hoy día el Perú ha amanecido con los siguientes titulares tras el mensaje presidencial. Cuestión de confianza contra la corrupción. Que se vayan, dice este titular de este diario. Vizcarra podría cerrar el Congreso. ¿Confianza o cierre del Congreso? Inminente cierre del Congreso, dicen algunos. El Perú sin rumbo. Vizcarrazo. Son los titulares que la mayoría de peruanos se ha detenido a estas horas de la mañana a ver, a leer, a analizar. ¿Cuál es su opinión tras el mensaje presidencial sobre este encuentro entre Ejecutivo y Legislativo? Y en buen cristiano, el presidente, por segunda vez, pecha al Congreso. ¿Cuál será la respuesta del Congreso? Señor, ¿qué opinión le ha dejado, qué sabor le ha dejado el mensaje presidencial de ayer? Yo creo que el presidente ha dejado un mensaje positivo. En cuanto él pide un voto, una cuestión de confianza, está creo dentro de lo que manda la Constitución. ¿Qué cree usted que suceda? Bueno, lo que esperamos es de que realmente se cumpla lo que está planteando el Ejecutivo, porque el pueblo está cansado de mucha corrupción. Señor, muchísimas gracias. Su opinión tras el mensaje del presidente Vizcarra ayer. Amigo, yo no podría salir en favor de ningún político. ¿Sabe por qué? Porque todos los gobiernos que entran, hermano, nos regalan solo nuestras riquezas de nuestro país. Ok, señor. Y habló, gracias por su opinión. Usted que es la dueña del kiosco y está viendo los titulares. Tras esta confrontación entre la presidencia y el Congreso, después del mensaje presidencial ayer, ¿qué le queda a usted? ¿Qué opina? Que cierren.
que cierren, porque hay mucha corrupción y tantas cosas que tienen que hacer. ¿Se siente como peruana representada por este Congreso? No. Ok, muchísimas gracias, señor. Tras el mensaje presidencial, muy buenos días. Buenos días. Lo veo que está mirando, venga por acá, por favor, que está mirando atento los titulares de hoy. ¿Cuál es su opinión tras el mensaje del presidente Vizcarra ayer? Este pedido de confianza, una cuestión de confianza. Yo apoyo lo que está tomando el presidente Vizcarra frente a las actitudes del fiscal Chávarri, las acusaciones, las expresiones que tiene ante los detenidos. Es muy lamentable. Ante el Congreso no otorgarle esta cuestión, este pedido de confianza, ¿qué cosa cree que pueda suceder usted? Como ciudadano, como una persona de calle, al Congreso yo le diría que se dedica a hacer leyes contra la delincuencia, que dé un apoyo, porque es lo que la preocupación de la población. En cosas que no vale la pena, pierden tiempo. Por ejemplo, las acusaciones que han tenido los fiscales, ¿qué beneficio saca la población? No tenemos ningún... Muchísimas gracias. Así opinan las personas que están caminando por acá por Los Olivos y se detienen a ver estos titulares tras el mensaje presidencial. Pero nos queda claro realmente que es una cuestión de confianza. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días. Usted viene de hacer sus compras. Tras el mensaje presidencial, ¿qué le queda a usted? No queda otra cosa que cerrar el Congreso, ¿no? ¿Le parece a usted que esa es la solución inmediata? El problema está en que hay mucha gente que va al Congreso solamente por cubrir sus cosas personales, más no cosas que el pueblo, mire el pueblo cómo está. Muchas gracias. Esto lo estamos haciendo es más, sí, Pedro, vámonos para aprovechando un poquito la congestión vehicular. Señor, buenos días, acaba de comprar su periódico. ¿Qué le queda a usted tras el mensaje presidencial? Baje un poquito su vidrio, que no... ¿Qué cosa cree que suceda? Primero, lea usted el periódico y ahí lo vuelvo a buscar. Muy buenos días, su opinión tras el mensaje presidencial. Todo bien, todo correcto. Contenta la gente, todo bien, todo contento. Bueno, vamos a quedarnos acá en Los Olivos, en Angélica Gamarra, frente a esos titulares. Sí, claro. Pedro, para saber qué siente el peruano, bueno, qué cree, qué piensa, qué espera, qué cosa cree que vaya a suceder tras el mensaje del presidente Vizcarra. Hemos escuchado, Adolfo, una respuesta reiterada, ¿no? Qué bien, que se cierre el Congreso, pero no necesariamente va a ocurrir esto, es importante precisarlo y por eso, cerrando ya nuestra entrevista con Fernando Calle, que ha sido integrante del Tribunal Constitucional, creo que vamos a entender, el Congreso, doctor Calle, podría responder al jefe del gabinete: le damos la confianza y debatir, discutir durante algunos meses este tema y volveríamos a un escenario en unos meses más. Sí, o sea, claro. No habría cierre. No habría cierre. Además podrían devolverle, no habría disolución. Pero si usted da cuenta de lo que escuchamos, es la consecuencia de la disolución, para usar la palabra cierre, del reclamo popular es porque está harta de la podredumbre moral. O sea, este es un problema de corrupción, de impunidad. Esa es la desgracia. Yo por eso aprovecharía de decirle al presidente, porque yo el día que le envié la carta notarial, le digo: presidente, ¿por qué no suscribe usted el convenio con las Naciones Unidas para que se instale aquí la Comisión Internacional contra la Impunidad? Que tiene Sigrid incluso sus ventajas, ya estaría Toledo aquí, porque son las Naciones Unidas las que maneja. Claro, yo entiendo que son, pues, ¿qué te digo?, 3 presidentes presos, familiares, pues a lo mejor hay un poco de pánico por ello, bueno, ya, no tanto preso. Pero el presidente hasta ahora el presidente del Congreso, no hay medidas profundas contra la corrupción y contra la impunidad. Los mismos fiscales también, bueno, yo los felicito todo, pero preocupan, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos nada les impide ver el caso Graña y ver varios casos que están seguro, y necesitan también mayor recurso, doctor Calle. Deben dárseles, yo creo que ya sí, pero lo que no sabemos, estoy de acuerdo, porque fíjate, un equipo de 4 deben ser pues 100, ¿no? Porque sí, claro, son tantos los corruptos. Bien. Pero el tema, fíjate, fundamental es que el Congreso, entonces quisiera, Pedro, darme un minuto, sí, llegar a un arreglo muy breve, yo entiendo, pero si se ponen de acuerdo, porque podría suceder eso, podrían sacar reformas, porque el pueblo debe saber, miren ustedes, que si se aprobase lo del presidente que dice que se retire de la Constitución, que no puedes vacar al presidente por incapacidad moral,
Entonces hay bueno, una eso no lo planteó el día de ayer en su mensaje a la nación, hay una Calle, pero contradicción. es bueno que todo esto es bueno se que la gente lo se sepa analice y que haya un tiene debate que analizarse, debatirse y resolver. Pero hagamos Claro. votos ahora por la serenidad Lo mejor para el país. y que pudiera Madurez. salir, porque el país está yendo, como decíamos, ya Y no escuchar a la población también. Sí, porque es muy peligroso que ya no sea narcoestado, si no podamos ir a un estado solamente fallido. adelantar algo que acabo de ver también, ya hay dos bancadas que han anunciado su posición, no solamente la bancada del Frente Amplio, sino Nuevo Perú han dicho que no van a dar la confianza porque quieren que se cierre el Congreso. Vamos a tener más detalles luego de la pausa. Tenemos que irnos a un Gracias, recorte, Ana. pero Gracias, al regresar